Ya, chiquillos, entonces acto y condiciones son los que explican la ocurrencia de accidente e incidente. Y recuerden que siempre la diferencia entre ambos conceptos es la famosa consecuencia. Si hay consecuencia es un accidente y si no hay consecuencia es un incidente, para tomarlo bien diferenciado. Y también la diferencia es que el accidente está normado o existe un concepto por ley y en cambio el incidente no. De igual forma, cuando ya uno quiere como empezar a desmenuzar esto un poco más en específico, ya para ya empezar de una forma u otra a aplicar técnicas preventivas, que es lo que tenemos que empezar a trabajar ya en la unidad 2. ¿Y eso por qué se lo digo? Porque uno como trabajador también tiene deberes, o sea, uno tiene derechos primero como trabajador, pero uno también tiene deberes y obligaciones. Y uno de ellos es empezar también a detectar estas cositas, detectar también actos y condiciones. Nosotros cada vez que tengamos que utilizar un equipo, en la práctica ese equipo siempre tiene que ser revisado, siempre. O sea, puede ser, por ejemplo, un peligro trabajar con equipos que no sean revisados ellos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? O, por ejemplo, trabajar con un equipo que no tenga su mantención en el día o no esté reparado. También. También. ¿Ya? Entonces, chicos, de una forma u otra, es lo que nosotros también tenemos que tomar bien, bien en claro. ¿Ya? Ahora, mire, cuando nosotros ya hablamos de las cosas básicas y las cosas inmediatas, esto en el fondo son lo que te van explicando esto que está acá, ya que tengamos incidente y también tengamos accidente. Pero hay algo mucho más básico y mucho más simple que es lo que explica Frank Beer. Bueno, Frank Beer es el padre de la prevención de riesgo moderna, como nosotros la hemos estado viendo o la vamos a empezar a ver más en profundo, y, y lo que uno le toca trabajar y a usted les va a tocar adelante. Ahora, Frank Beer es algo bien concreto y bien sencillo. Dice que lo primero que explica la ocurrencia de algo en sí es la falta de control. ¿Ya? O sea, por ejemplo, que un trabajador está haciendo un trabajo en altura sin sus respectivas protecciones o medidas de control, eso no es porque el trabajador lo esté haciendo por sí o por no. Lo primero es la falta de control. Primero, una falta de control propia. O sea, yo no puedo aceptar trabajar en ciertas condiciones. Y lo otro, la otra pregunta es más específica aún. ¿Por qué se permite trabajar en condiciones así? ¿O por qué la empresa lo permite? Ah, entonces hay una falta de control propio, pero también hay una falta de control en base a la supervisión. O sea, el control en sí, independiente de quién lo ejecute, es lo primero. Y eso es un tema súper complejo. Ahora, eso también, chiquillos, pasa de una forma u otra por también cómo es nuestra estructura, nuestra forma de pensar o percibir las cosas, que eso es otro tema también. O sea, cuando uno quiere, es ordenado, metódico y hace las cosas y aplica controles, o se empieza ya a preocupar un poquito más y empieza a ver lo que podría pasar, lo más probable es que le digan a esa persona, hoy que eres cuántica, que eres complicada. ¿No es cierto? Pasa mucho eso. Entonces, hay temas también de pensamiento y de idiosincrasia, porque como yo les he preguntado a ustedes también en otro curso, si nosotros somos preventivos o reactivos, y la pregunta es, somos reactivos, porque nosotros estamos concebidos, o nuestra mente lo concibe así. Y el que es ordenado y metódico, automáticamente como que se le pesque, como que se le dice, oye, ¿sabes qué? No, no hagas esto, o ¿por qué te preocupa? ¿Por qué le das color? ¿Ya? Prevenir, chiquillos, es la base de todo. Y para prevenir hay que anticiparse a las cosas y empezar a conocer también qué vamos a prevenir, porque eso es también lo otro. Yo siempre he dicho, no hay empresas ni buenas ni malas, hay empresas que tienen desconocimiento. Desconocimiento legal, uno, y dos, desconocimiento también de lo que ellos hacen, de sus peligros y sus riesgos. Por lo tanto, es importante que nosotros empecemos como a hacer ese feedback y empecemos ya a tener esa noción clara. Ahora, las causas básicas son las que a nosotros nos dan la explicación de las causas inmediatas. ¿Ya? Que estas son las dos cositas importantes que podamos entender y podamos diferenciar. Ahora, el tema del estándar, que es como lo que uno como que tiene que empezar a diferenciar, ¿ya? A ver, el estándar, chiquillos, para nosotros, ¿qué va a ser? Todo procedimiento, norma o regla. Tan simple como eso.
O sea, por ejemplo, el reglamento de seguridad minera, chiquillos, que tenemos que trabajarlo en la unidad 2. Yo puedo decir que el reglamento de seguridad minera es un estándar. Chiquillos, de aquí en adelante, todas las leyes van a ser estándares para nosotros y que nos van a fijar reglas y normas, prohibiciones y cosas aceptables que se pueden hacer. Los procedimientos de trabajo, que es la forma correcta de hacer tu trabajo, también es un estándar. ¿Ya? Los instructivos, que te van a definir trabajos o tareas específicas, también se consideran un estándar para nosotros, chiquillos. ¿Ya? Bueno, cuando estemos trabajando técnicas preventivas, vamos a ver bien qué es un procedimiento, vamos a ver bien qué es una cuál es su estructura. Esas cosas, chiquillos, vamos a manejarlas bien para que las podamos diferenciar de manera correcta. Ahora, las causas básicas, uno es el origen, o es lo que explica algo, y las causas inmediatas son los síntomas. O sea, las causas básicas es, por ejemplo, por qué uno está enfermo, y las causas inmediatas es los síntomas que hacen ver por qué una persona o cuáles son o cómo está afectando a esa persona. O sea, por ejemplo, la fiebre, dolor de garganta, picazón, etcétera. Entonces, muchas veces empezamos como a atacar el síntoma, y no buscamos la causa. No vemos por qué se generan estas cosas, ¿ya? Y muchas veces uno también puede a veces hacer análisis causales, empezar a ver todas las causas que explican la ocurrencia de algo. Eso también, chiquillo, es bueno a veces realizarlo desde el ámbito personal propio de uno, ya para que uno también vea cómo está haciendo las cosas, más cuando uno es estudiante. Hay que hay veces temitas con eso, que uno a veces no estudia a tiempo, varias cosas en relación al uso y el manejo del tiempo, que es como la variable bien crítica ahora. Entonces, las causas básicas son el origen y las acciones de las acciones y condiciones subestándar. Y todo lo subestándar es la violación de un estándar, nada más que eso. O sea, si por ejemplo el procedimiento me dice que todo trabajo en altura debe implicar un uso de elementos de tensión de caída, ok, ese elemento de tensión de caída es el famoso arnés. Y si yo no lo estoy usando, estoy cometiendo un acto subestándar, ¿ya? Porque estoy violando una norma que está definida por un documento, ¿ya? Ahora, chicos, los procedimientos de trabajo hay que entenderlos que también tienen una obligación y un fin legal, ¿ya? Para poder también comprenderlo así, para que no lo veamos de otra perspectiva. Entonces, tenemos los factores personales y los factores del trabajo. O sea, los factores personales explican por qué la gente no actúa como debe, y los factores del trabajo explican por qué existen o se crean condiciones subestándar. O sea, volviendo un poquito al ejemplo que teníamos acá, yo puedo decir que esto también corresponde a una condición, estar trabajando con equipos en rayos de giro. Miren, el peligro puede ser acto-condición, pero dependiendo también de la perspectiva en cómo uno lo esté viendo, cómo uno lo vea. ¿Ya? O sea, si yo lo estoy ejecutando, estoy cometiendo un acto, pero sin embargo, si lo estoy viendo desde afuera, puede ser una condición. ¿Por qué le explico esto? Porque de una forma u otra, que los trabajadores estén trabajando con rayos de giro compartido, tiene que también tener una explicación. O sea, lo bueno y lo malo que yo haga nace porque yo trabajador lo estoy generando, lo estoy creando, pero también la empresa va a tener ciertos elementos que me va a obligar a hacerlo. O sea, más concreto aún todavía, viendo un poco los ejemplos que hemos estado trabajando hoy día. El que yo esté haciendo esto, ¿se puede, por ejemplo, explicar de que en la empresa no hay maquinaria específica para ese trabajo en sí? Como por ejemplo un alza hombres, o plataforma, o escalera, o escalas, chicos. Independiente de que no tenga los equipos, eso no se debiese hacer porque es un causal de un accidente, puede ser incluso hasta fatal. Claro, pero mira, el objetivo de lo que yo le estoy preguntando o que estamos viendo es lo siguiente. Lo que tú dices, tienes toda la razón, no te lo voy a discutir, pero que esta situación se dé es porque quizás el trabajador no tiene el equipo necesario
y está utilizando eso como alza hombre. Ahora, también puede pasar lo siguiente, que tengamos el equipo, pero el trabajador no lo quiere utilizar. Entonces, eso es el punto, porque miren, dejemos con una fotito para mostrarles un equipo que es como el equipo que se debe utilizar. Ya para también tomarlo como bien en consideración. Ya, chiquillos, esto es un alza hombre, lo que tenemos acá. Este equipo es el que se debiese utilizar en vez de lo que esté haciendo el trabajador de utilizar un equipo o el parte de un equipo, ¿ya? ¿Ya? Ojo, se llama alza hombre o manlift, ¿ya? Es como los dos nombres que pueden tener tanto en español como en inglés, para poder tomarlo bien en consideración. Entonces, el punto es no olvidar que si el trabajador está haciendo esto, puede ser por dos motivos. Motivo uno, le da flojera utilizar el equipo, correcto, o segundo, la empresa no tiene los medios, no tiene el equipo necesario. Por lo tanto, el trabajador se está viendo obligado a tener que utilizar esto, ¿ya? Bajo esas dos perspectivas, lo que vimos recién se puede explicar por un factor personal, porque explica por qué la gente no actúa como debe, y un factor de trabajo explica por qué existen o se crean dichas condiciones, ¿ya? Chicos, ¿eso se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, chiquillos, muchas veces la gente comete actos, pero no porque sean buenos o malos, es porque quizá no tienen la condición necesaria o el equipo necesario. Y eso pasa mucho, ¿ya? Pasa mucho. ¿Y cuál es el mayor problema de eso? ¿O por qué se genera siempre ese problema? Por una cosa específica, la famosa planificación, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, esto es porque te ayuda a explicar por qué se origina, cuál es el origen. Ahora, la causa inmediata es la explicación directa del incidente o accidente. O sea, por ejemplo, si la persona se cae del balde, ¿qué puedo decir yo? Ah, la persona violó un procedimiento en el cual decía que la persona no puede estar sobre el balde haciendo esa maniobra. Ahora, esa acción subestándar tiene una explicación que te lo van explicando estos factores. O sea, o no está el equipo, uno, o dos, la persona no quiso utilizarlo. ¿Ya? Miren, les va a pasar mucho eso si a uno de ustedes después le van ascendiendo en cargo, por ejemplo, o después le dan, o como a capataces, por ejemplo, y después tienen personal a cargo. Esto de acá les va a tocar mucho verlo, pero en un contexto específico. Por ejemplo, cuando los trabajadores no quieren utilizar solamente protección personal sabiendo que tienen que usarlo. La pasa mucho, chiquillos, mucho, mucho. O incluso van a haber compañeros que no les gusta utilizarlo porque son incómodos, les cuesta respirar y una serie de cosas o excusas que a veces les van a dar. Ahora, la condición subestándar es una condición o circunstancias físicas subestándar. O sea, en este aspecto, yo puedo decir que acá el acto subestándar o la condición subestándar netamente acá es ¿cuál? Utilizar físicamente un equipo para lo que no está haciendo para lo que no está siendo diseñado. Esa es la condición en sí. El acto es, por ejemplo, violar un procedimiento de trabajo que te indica que esto no se puede hacer. Y, por ejemplo, el factor personal que te puede explicar esto, es decir, que la gente no quiere utilizar un equipo necesario o quizás no quiere hacer caso al procedimiento, o lo otro también, que en la empresa no tenemos un alza hombre, por lo tanto estamos obligados a utilizar esto, ¿ya? Para poder también tomarlo bien en perspectiva. Bien, chiquillos, ¿se entiende? ¿Sí o no? O más o menos. Chicos, ¿están? Sí, profe, algo entendido de mi parte. Algo, Sí, profe. ¿sí? Ya. Entonces, vamos a recapitular o verlo con algo más sencillo. Primera cosa, primera pregunta. ¿Esto corresponde sí o no? No. No, No, profe. profe, no corresponde. Ya, no corresponde. Es la primera pregunta. Ahora, si yo lo empiezo a ver un poquito en conjunto con la materia, hay que preguntarnos, primero que todo, acá
hay un acto. ¿Cuál es el acto, chiquillos? Que el trabajador está encima de 2 tablones. Y más encima, arriba de 2 tambores, para rematarla. Ya, ese es el acto. ¿Y la condición, chiquillos, cuál es? El riesgo que no tiene que estar ahí. Tomémoslo más específico, mira. El acto es estar encima de esto. Y la condición vendrían a ser los tambores con los tablones, que no son lo adecuado. ¿Ya? Eso es la condición en sí, para dejarlo bien. Ahora, el riesgo que tenemos netamente es un riesgo adquirido, que es de caída a distinto nivel. ¿Ya? Porque esto nunca va a ser solo 1,8 m. Los tambores tienen un mes entre 90 centímetros y 1,10 m más o menos, nunca 1,8 m. Por lo tanto, ya sabemos que primero hay un acto, una condición y tenemos un riesgo. Ahora la pregunta, ¿qué puede explicar que el trabajador esté acá, esté así? ¿Qué explica esto? Ya. Vamos a partir de la siguiente base. Primera pregunta, ¿el trabajador está acá porque quiere o está acá quizás porque no tiene más cómo hacer el trabajo? Una, La las dos segunda o opción. ambas. ¿Ya? Y también puede ser la primera. Es que a lo mejor no le dio como otra alternativa, profesor. No tuvo como otra alternativa. ¿Ya? Pero, Carla, por ejemplo, también puede ser que exista la plataforma, pero esta está muy lejos y esto es lo más cerca que tiene para hacer el trabajo. Sí, pero no debería. No debería. ¿Ya? Carla, ¿cuál es el punto? Muchas veces el trabajador va a hacer esto, pero porque primero, quizás, no tiene más para hacer esto que esto, solamente los tambores con los tablones. Pero lo segundo puede ser también de que el equipo para esto esté muy lejos, o le da flojera utilizarlo, porque lo más probable es que tenga que pedir un permiso de autorización, y sea algo más engorroso. Ahora, le hago la siguiente pregunta. Muchas veces uno hace trabajo con lo que más tiene a mano. Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? Cuando uno hace eso, automáticamente uno está rompiendo algo. No está siendo concreto en ver bien lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, y menos está preocupado de lo que le puede pasar. Eso, chiquillos, es un tema bien complejo, porque ahí estamos viendo realmente cuál es la percepción del riesgo que tiene la persona. Eso, chiquillos, es bien decidor, ¿ya? Y ahí cada persona va a percibir el riesgo distinto. ¿Ya? Pregunta, Carla, ¿para ti esto es un riesgo alto o un riesgo bajo? Es un riesgo bajo, profe. Bajo, ¿no es cierto? Benjamín, ¿para ti sería un riesgo alto o un riesgo bajo? Alto, profe. Porque Alto. igual, Pero tiene un valor distinto que el de Carla, ¿ya? Para mí un riesgo medio. ¿Por qué le hago esa pregunta que es un poco capciosa? Porque más adelante, cuando hagamos las famosas evaluaciones de riesgo o le empecemos a dar valor y número a esto que tenemos acá, tú te vas a dar cuenta de algo, que eso yo no lo puedo hacer solo. No lo puede hacer Carla por tu lado o Benjamín por tu lado, o Ana o Juliana, o cualquiera de ustedes. No lo puede hacer solo. Y no lo debe hacer solo. Siempre cuando yo voy a darle valor a mis riesgos o los voy a evaluar, debo hacerlo, pero entre todas las personas que van a ejecutar la tarea. Todos. Nunca se tiene que dejar a nadie aislado. Incluso es más, si llega un trabajador extra a hacer la tarea, hay que hacerle evaluación de nuevo. Si quitamos uno o dos trabajadores, hay que hacerle evaluación de nuevo. ¿Ya? ¿Por qué pasó un motivo? Porque estoy teniendo que cambiar mis condiciones. Ese es el punto, chiquillos. O sea, cuando yo quiero darle después valores a esta situación, hay que hacerle evaluación de riesgo completa. Incluso en más chiquillos, si nosotros hubiésemos hecho una evaluación de riesgo previo a esto, no estaríamos utilizando esto. Quizás estaríamos utilizando un equipo como esto. ¿Por qué razón motivo? Porque la misma evaluación de riesgo nos hubiera dicho que esto de acá nos está generando un riesgo adquirido que no corresponde, que estoy violando un procedimiento, estoy violando algo. Por lo tanto, no es correcto hacerlo. Ahora, que la persona esté acá
se puede explicar por un factor personal. Explica por qué la gente no actúa como debe. Esto puede tener múltiples explicaciones. Que uno quiere hacer algo, le da flojera, es lo que tiene a mano, etc. Ahora, si lo veo como factor de trabajo, explica por qué existen o se crean condiciones subestándar, o explico por qué este trabajador está generando esta situación. O sea, lo que uno haga como riesgo, o lo que uno haga mal o incorrecto, hay que ser bien sincero y bien práctico. No solamente responde a lo que uno puede hacer. Lo que uno puede hacer responde también a las condiciones que uno tenga o no tenga. Si el trabajo no te da la condición, lo más probable es que los trabajadores recurran a esto, a cometer actos como estos, ¿ya? Y eso, chiquillos, ya es otra respuesta. Ahora, ¿en minería se puede dar muchas veces esto? Sí, se puede dar muchas veces, y más veces de lo que ustedes piensan. ¿Ya? Básicamente porque en minería hay una máxima. En minería, chiquillos, la operación puede parar, por ejemplo, la extracción de mineral. ¿Podemos, por ejemplo, parar el proceso? ¿Juliana? No, profe. No, nunca, nunca, el proceso no para. Entonces, muchas veces, como el proceso no puede parar o no debe parar, que esto también es subjetivo, o sea, Sí, si yo veo profe. que si yo veo chiquillos como experto en prevención y me tocó muchas veces También, sí, miren, a mí me tocó es parar trabajos, cualquier sí. ¿Sí, Juliana? Ya, lo que pasa es que cuando tú paras un proceso productivo, va a parar en el fondo la generación de recursos. Uno. Dos, si yo paro la extracción de mineral, no tengo mineral para quizás mandar una planta de proceso. Y paralizar una planta de proceso completa, así por nada, es súper complejo, es muy delicado. Porque Profe, tú en el fondo, ¿sí? pero en un caso si hay, no sé, por riesgo ambiental o algún tema, ¿se puede parar o no? No A se eso me puede, refiero. se debe parar, ¿ya? Se debe parar. Lo que pasa, A eso, Juliana, mira, hay que ser bien concreto y bien sincero. Parar faena, parar trabajo es algo súper complejo, no es algo sencillo, porque tiene implicancia incluso para el mismo proceso. Por eso es que muchas veces en minería se tiene la máxima de no parar los trabajos, a menos que sea necesario. Ahora, cuando nosotros estemos viendo, quizás un poquito más adelante, esto de acá, accidente fatal grave, estos chicos directamente va a hacer algo en nuestro trabajo que tengamos que paralizarlo automáticamente, chiquillos. Una autodetención propia, y segundo, que los mismos servicios públicos nos van a definir también por cuánto tiempo va a estar paralizado. Ahora, ¿cuál es mi objetivo? Que ustedes entiendan de que si tienen actos o condiciones que pueden generar esto, hay que subsanarlo inmediato. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si tengo una faena minera cerrada un mes porque ocurrió un accidente fatal o grave, chicos? ¿Qué podría pasar? La cancelación de personal, por ejemplo, investigaciones. Una serie de cosas, ¿ya? Entonces, que no empecemos a trabajar estas cositas así es complejo, ¿ya? Por eso es que muchas veces esto es lo primero que uno empieza a buscar, ¿ya? Y ojo, chicos, que es lo más habitual que ustedes pueden ver y lo van a ver, se lo doy firmado, lo van a ver mucho, para que lo tengan también en consideración. El que nosotros tengamos un accidente fatal o grave o no estemos, por ejemplo, cumpliendo con alguna normativa ambiental que nos aplique directamente, ¿ya? De una forma u otra va a hacer que nuestro trabajo se paralice, ¿ya? Por eso muchas empresas tienen normas bien estrictas, muy estrictas, porque saben que al más mínimo error puede llegar a detener su faena. Y eso es lo que las empresas no quieren. Ahora, esto de acá, si yo lo veo desde como causa inmediata, es una condición subestándar. Porque es una condición física, que yo lo puedo ver, es tangible, se genera eso. Y también puede ser una acción subestándar desde el punto de vista que por ejemplo, tengamos un procedimiento para el trabajo en altura. ¿Ya? Lo tengamos. ¿Y qué puede decir esto? Que todo trabajo en altura queda estrictamente prohibido hacerlo con
tablones o con tambores o con superficies artesanales creadas, ¿ya? Por si acaso, puede ser de las dos formas. Mire, cuando estemos viendo procedimiento y análisis de tarea, lo vamos a ver bien, ¿ya? Para reexplicar esto, para que nos quede más concreto. Entonces, estos chiquillos son las causas básicas y las causas inmediatas, ¿ya? Yo sé que cuesta un poco, pero para su tranquilidad, esto tenemos que trabajarlo con algo que se llaman las famosas inspecciones y observaciones, ¿ya? Eso lo vamos a trabajar, chiquillos, por si acaso, para que les quede muy, pero muy bien claro esto. Ahora, las causas básicas, que es lo que vimos recién, las causas inmediatas, que es lo que vimos recién, y por ende, chiquillos, peligro, riesgo, medidas de control y consecuencias son conceptos distintos, son conceptos que están por separado. Pero, si tengo ya un peligro, automáticamente voy a tener los riesgos que van a nacer cuando el trabajador esté interactuando con el peligro mediante sus riesgos, el cual va a tener que aplicar medidas de control para así minimizar o evitar que ocurra una consecuencia, ¿ya? Por lo tanto, si tengo un peligro, ya empieza todo esto a trabajar automáticamente. Nunca olvidar que la única forma de decir que mi peligro es cero es que no haya interacción, no se esté haciendo nada. La única forma de decir que el riesgo es cero es que no hay nadie interactuando con el peligro, ¿ya? Para poder también tomar en consideración, porque ambos, ¿qué pasa cuando esto es cero o qué tiene que ocurrir para que esto sea igual a cero? Van a ser preguntas de prueba, ¿ya? Para no olvidarnos aquello. Entonces, chiquillos, continuando con la materia, continuando con esto, ya vamos a pasar, chiquillos, a trabajar o a repasar nuevamente estos conceptos, chiquillos, acá, ya para poder tomarlos bien en consideración. Ahora, esta es la secuencia básica de que de aquí en adelante nosotros vamos a empezar a trabajar, chiquillos, ya, tanto para ir viendo contenido, ir viendo cositas, como también para qué, para cuando más adelante empecemos también a fabricar las famosas matrices, chiquillos. Empecemos a ver las matrices. O mejor dicho, cuando ya empecemos a trabajar directamente con la famosa MIPER, la matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo. Yo sé, chiquillos, que es un tema que a veces es como bien controversial, en el sentido de que, profe, pero en esta empresa se llama Aro, en esta empresa contrato planeado, en esta empresa se llama así, se llama así, y distintos nombres, ¿ya? Yo, chiquillos, se los voy a explicar desde la manera más sencilla, ¿ya? Y con el nombre que está por bibliografía. De igual forma, después les explico que ese documento se llama también de distintas formas, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro, para que no tengamos como errores conceptuales y cositas, ¿ya? Pero, chiquillos, para su tranquilidad, esto es lo que nosotros vamos a ir trabajando en el transcurso del curso. Ahora pregunta, chiquillos, ¿por qué la medida de control está con un color diferente? ¿Está con un color distinta? Chiquillos, ¿alguien me puede responder? Tal vez para diferenciar el rango de peligro, de riesgo, ¿Ya? ¿puede ser? O que Antes. ya las más importantes, ¿ya? Algo más chiquillo, algo más que por ejemplo, puedan pensar ustedes, o por qué también un color distinto, o por qué debe ser ponerle especial atención, Quizás sean las reglas también. ¿ya? Mire, vamos a partir primero por lo más sencillo. La medida de control, en primera instancia, es un deber aplicarlas, ya que las mismas leyes nos obligan a aplicarlas. Y de hecho, el Código del Trabajo, su artículo 184, que nos dice que el empleador estará obligado a tomar todas las medidas de control. Todas. No te dice cuál. Por lo tanto, ya tenemos nosotros una obligación legal, ¿ya? Bueno, también tenemos el Decreto Supremo 594, ya que es un reglamento que establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas del lugar de trabajo. Independiente del nombre largo, que a veces es un poco trabalengua, también nos obliga al control de riesgos en la fuente y también nos obliga a que el empleador verifique las condiciones de seguridad de todos sus trabajadores, tanto propios como de empresas contratistas. Entonces, cuando uno empieza a verlo desde ese prisma, de esa perspectiva, tú te das cuenta que, ok, las medidas de control ya hay que empezar a trabajarlas,
ya de una forma u otra. Ahora, quizá cuando estemos viendo algún concepto, vamos a darle ya nombre a las medidas de control, como medidas de control preventivas, por ejemplo, correctivas. Ya, y vamos a ir viendo varios nombres. Es en primera instancia que nos obliga a un control de riesgo. Segundo concepto, las medidas de control van a hacer que la consecuencia sea cero o sea lo más baja posible. ¿Ya? Eso es lo importante de la medida de control, que la medida de control de una forma u otra nos ayuda a trabajar los riesgos, a hacer que esto sea lo más bajo posible, ya sea lo más pequeño posible, y que también la consecuencia sea la menor. O sea, un casco, por ejemplo, no va a evitar un planchoneo, no te sirve para eso. Sí para evitar un planchoneo o un riesgo de estallido de roca, que son cosas distintas, ojo, hay medidas de control, ya hay cosas específicas. Pero, por ejemplo, el EPP, yo siempre he dicho, si yo estoy utilizando un lente, el lente no va a evitar que una partícula se proyecte a tu cara. ¿Qué va a hacer el lente? Va a evitar que la partícula toque tu ojo. ¿Ya? Eso es lo importante tener como concepto, que muchas veces las medidas de control van a ir trabajando de manera distinta. Un guante no va a evitar que tu mano no tenga un corte, pero sí que va a hacer el guante, va a absorber la mayor cantidad de energía para que el corte en ella sea lo menor posible, lo más bajo posible. Entonces, ahí las medidas de control van funcionando. Ahora, las medidas de control también van a funcionar mucho cuando tú le das valor a los riesgos, tú los evalúas. Un riesgo, entre más alto, mayor es su consecuencia, mayor medida de control va a tener y debe tener. Siempre, ¿ya? Para poder también tomar la perspectiva. O como nosotros decimos también en tema de seguridad, todo riesgo se va a controlar. Todo riesgo tiene una medida de control, tiene un control. Sin embargo, lo que no va a ser así es que la intensidad del control, ¿ya? O sea, si un riesgo tiene una consecuencia baja, lo vamos a controlar, pero no vamos a aplicar el mismo control con la misma intensidad que un riesgo alto o que un riesgo que puede originar un accidente fatal o grave. La maquinaria fácilmente puede originar accidentes fatales o graves, por eso tú la revisas todos los días. Por eso tienen planes de mantenimiento, planes de revisión, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, una caída al mismo nivel, o distinto nivel incluso, es un riesgo trivial, un riesgo básico, ¿ya? En el cual la consecuencia no va a ser un accidente fatal o grave. Ojo, puede tener fractura, estamos claros en eso. Sin embargo, el control es más eficiente en el sentido de que tú puedas mantener áreas limpias, ordenadas, uno, y bien demarcadas. Por lo tanto, de aquí en adelante, chiquillos, siempre ustedes tienen que tomar como conductas básicas. Y una conducta básica en temas de seguridad es el orden y limpieza. ¿Ya? No esperar que alguien ordene las cosas por nosotros, sino que nosotros ordenamos las cosas, ordenamos nuestro propio trabajo. También las medidas de control no solamente van a funcionar en función del tipo de riesgo, sus características y la evaluación, sino que también cómo vamos a trabajar cierta característica del peligro, o cierto atributo del peligro, ¿ya? Para poder tomarlo bien en consideración. Un ejemplo de eso sería algo más o menos así. Si, por ejemplo, yo sé que en este contexto mi peligro acá es un punto ciego, ¿ya? O que tener una persona dispuesta acá, yo sé que acá la medida de control, ¿cuál va a ser acá directamente? Es saber que si este equipo tiene puntos ciegos, yo no puedo permitir que las personas estén circulando por todo el área de trabajo. Por lo tanto, automáticamente mi medida de control, ¿cuál va a ser? Segregar el área. Diferenciarla, ¿para qué? Para que las personas no puedan ingresar fácilmente y colocar una serie de restricciones. Eso es lo que yo haría. Pero yo, ¿cómo sé esa medida que tengo que aplicar esa medida de control? Porque estoy conociendo mi peligro, que es una persona situada en un punto ciego, la cual la persona va a estar expuesta sí o sí a un riesgo de atropello. ¿Ya? Entonces, eso es chiquillo, no tiene que tener otra lógica o darle otro nombre. Ahora, chiquillos, ¿se entendió aquello? Sí, profe. ¿Sí? Ya.
Chiquillos, disculpen si a veces soy tan reiterativo en preguntar si se entiende o no se entiende, pero como yo no veo sus caras, a veces no tengo como el feedback que uno tiene cuando hace clases en presencial, que uno les ve las caras cuando algo no se entiende. Así que, chiquillos, lamentablemente pregunto, y siempre se pregunto en todo caso. Entonces, chicos, esta secuencia nosotros la vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo que funciona de una manera, ¿ya? Cuando uno está trabajando, esta secuencia también tiene un cambio, que los medios de control ya empiezan a estar trabajando acá, en esta forma de interacción. Entonces, chiquillos, esto es importante que lo vayamos viendo, ¿ya? Pero, les repito, tenemos todo un semestre para trabajar esto tranquilamente, ¿ya? Y vamos a ir trabajando y reforzando clase a clase. Claudio, Profe, a lo que usted se refiere ahí, peligro, riesgo, medida de control, consecuencia, eso se ve harto reflejado en los ART. sí, sí. Que eso, Claudio, es análisis y récord en el trabajo, ¿no es cierto? Exacto. Ya, yo en otra empresa lo trabajamos como análisis de seguridad en el trabajo. En otra empresa le llamamos hoja de control de riesgo. En otra empresa, hoja de planificación de tareas. Todo, Claudio, va apuntando a lo mismo, ¿ya? Y ¿sabes por qué también son los pasos así más simplificados? Porque esto es lo que ustedes trabajan siempre, ¿no, Claudio? Que tienen que trabajarlo todos los días por todos los trabajos que ustedes hacen. Exacto. Antes de iniciar la tarea hay que identificar los peligros, los riesgos, la medida de control y todo eso. Y si tienes tú, por ejemplo, Claudio, un cambio algún cambio en la condición, ¿tienes que volver a rehacer esto? Todo depende porque se puede agregar en el ART o si es cambio de la tarea tendría que hacerse uno nuevo. Ya. Eso es importante saber, que la RT es también dinámica, va variando, pero si también hay cambio en las condiciones, ¿ya? Yo muchas veces le explico esto en qué contexto. ¿Ustedes saben, chiquillos, lo que significa izaje de cargas? ¿Lo conocen ese concepto? Cuando opera una grúa, ¿No es cierto? Y con un brazo lleva carga de un punto a otro. exacto. Ya. Cuando uno hace trabajos de carga en el cual hay grúas metidas en ese sentido, hay una medida de control primaria. Y esa medida de control es medir velocidad de viento. Si el viento tiene una velocidad acorde a cierto rango, se puede trabajar. Lo que nosotros hacemos siempre, o yo hacía por lo menos, era tratar de tener siempre un anemómetro funcionando el 100% del tiempo. Y el rigger, que es la persona que le da las directrices al operador de cómo mover las cargas, lo está viendo de manera continua, cada cierto intervalo de tiempo. Cosa de que si el viento aumentaba mucho, automáticamente se tenía que parar el trabajo o reevaluar las condiciones de la red en ese sentido. En ese sentido, había que hacer modificaciones a veces en las medidas de control, ¿ya? Ustedes muchas veces, ¿cómo les va a pasar cuando ustedes estén trabajando? Cuando haya algún cambio en alguna variable ambiental. Por ejemplo, exceso de polvo en el lugar de trabajo. Cuando pasa eso, muchas veces las maniobras se paralizan completamente, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta, chicos. O sea, hay ciertas condiciones que van a hacer que también esto empiece a variar, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta, chiquillos. O también pueden ser que se agreguen peligros, o los peligros vayan cambiando, al igual que los riesgos, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta, chiquillos. O sea, es más o menos dinámico la situación a veces. Peligro, chiquillo, fuente, situación, condición y acto con potencial para causar daño, ¿ya? Y cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause o sea la causa daños físicos. Por lo tanto, podemos decir que cualquier actividad puede corresponder a un peligro. Lo que tú haces con los elementos que tú los realizas, ¿ya? Eh, todo aquello es lo que a ti te puede de una forma u otra ser peligros, o generar peligros, ¿ya? Bueno, todavía no lo hemos estado desarrollando muy bien, pero sí lo vamos a desarrollar cuando ya empecemos a trabajar más las técnicas preventivas y empecemos a ver más contenidos. Y esos chiquillos va a redituar en algo bien, no complejo, olvídense esa palabra complejo, para mí esa palabra complejo imposible no existe, ¿ya? Pero tenemos que empezar a trabajar con un concepto que se llama el famoso GEMA, gente, equipo, material y ambiente, o la componente GEMA. Esos cuatro componentes, chiquillos, nunca nos olvidemos de esos cuatro, nunca, porque es lo que nosotros vamos a ir trabajando de aquí en adelante, o cuando ya estemos con técnicas preventivas. Porque nosotros, de una forma u otra, estamos viendo los peligros como actos y condiciones, ¿ya? Cuando yo empiezo a ver los peligros como esto que está acá,
ustedes automáticamente van a empezar a hacerse una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos para hacerlo? Y lo otro, ¿con qué gente, con qué equipo, con qué materiales, con qué ambiente de trabajo o con qué herramientas hacemos nuestro trabajo? ¿Eso qué implica, chiquillos? Que ya todo lo que nosotros vamos a empezar a trabajar de una forma u otra es como que uno toma el trabajo y lo empieza a trabajar o a entender en sus componentes, ¿ya? O cuáles son sus partes para, para poder entender cómo funciona algo, ¿ya? O sea, yo soy ingeniero y yo como ingeniero siempre me preocupo o busco de entender cómo funcionan las cosas. Y para que ustedes puedan entender cómo funcionan las cosas, chiquillos, es importante que empecemos más adelante a trabajar con el concepto GEMA. Algo simple, chiquillos, no es algo difícil, para que lo podamos tomar también en consideración, ¿ya? Ahora, el peligro, cualquier cosa que pueda causar daño, ¿ya? Y acá tenemos, chiquillos, ejemplos de peligros. Bueno, trabajo, esto es un acto, levantar una carga es un acto, conducir es un acto, reparar una pieza o equipo es un acto, y piso resbaloso corresponde a una condición, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Mientras eso, chiquillos, también que la próxima semana vamos a trabajar también más ejemplos de acto y condiciones, ¿ya? Así que voy a hacer una toma de fotos, ¿ya? Para tener más ejemplos de acto y condiciones, para que también nosotros podamos irlo trabajando, ¿ya? Para que también reforcemos los peligros y los riesgos. Me interesa mucho eso. Riesgo, chiquillo, probabilidad de que un peligro pueda causar daño, y esto nace siempre cuando yo, trabajador, interactúo con el peligro, ¿ya? Eso es lo importante, chiquillo. Cuando uno les dice, oye, tú tienes que reconocer tus riesgos, es como que uno le dice al trabajador, oye, chato, tú ves lo que estás haciendo y pregúntate, ¿cómo yo interactúo con esto? ¿Tengo ruido? ¿Tengo una exposición a ruido? ¿Exposición a temperaturas, vibraciones? Esas cositas, sí, chiquillos, es lo importante poder considerar, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. O sea, se lo digo así, chiquillos, bien, bien sincero. Veámoslo desde esa perspectiva. Nos va a simplificar mucho el trabajo. Ahora, ¿cómo podemos interactuar nosotros en sí con un contacto, una exposición, una inhalación u otro? ¿Ya? Contacto, por ejemplo, si tengo una superficie caliente y mi mano entra en contacto con ella. O sea, sería un contacto con superficie caliente. Si tengo una sierra, contacto con elemento cortante punzante. Si tengo un cuchillo, la punta del cuchillo, por ejemplo, elemento corto punzante o elemento punzante también. Si estoy con polvo, tengo un riesgo de inhalación de polvo. En este caso, por ejemplo, puede ser un polvo de sílice, un polvo neumoconógeno. Entonces, van a ver varias cosas, chiquillos, que es importante que nos empecemos como a trabajar. Bueno, riesgo, la probabilidad de que alguien sea lesionado por un peligro. También eso es lo que uno puede ver. Por eso que muchas veces nosotros al riesgo también les vamos dando como valores, ¿ya? Para ver de una forma u otra cómo podría ser el daño, ¿ya? O qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el daño producto de la interacción que tiene un trabajador con el peligro, ¿ya? Para ver los chicos de esa perspectiva. Ahora, ejemplos de riesgo: movimientos repetitivos, caída al mismo nivel, contacto con sustancias químicas, contacto con un objeto cortopunzante, inhalación de humos, ¿ya? De humos, como por ejemplo humos metálicos en las tareas de soldadura. Ahora, en faenas subterráneas, cuando uno hace ese trabajo, uno está expuesto a un riesgo muy específico, que es la famosa inhalación de humos nitrosos, o más conocido como los NOx, los NOx, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta, ¿ya? Para que lo veamos más adelante. Las consecuencias, hecho o acontecimiento que se deriva o resulta de otro, y es lo que puede esperarse de cuando sucede algún hecho. Y acá, chicos, tenemos consecuencias que son accidente, incidente, corte, choque, colisión, atropello, quemadura, herida y muerte, ¿ya? Bueno, hay más consecuencias, chiquillos, hay muchos más ejemplos, pero son como los más, los más comunes. Por ejemplo, electrificación, quemadura, quemaduras químicas, quemadura eléctrica, quemaduras por frío, ¿ya? Que hay veces que uno tiene que también especificar esto, ¿ya? O por ejemplo, los contactos con energía, que contacto de energía es el riesgo, pero ese riesgo también puede tener un contacto directo o indirecto. El directo cuando toco algo que está energizado, indirecto cuando yo voy circulando y toco una estructura que está con energía eléctrica. Quizás yo no sepa que está con energía,
Entonces, eso es lo importante, chiquillos, a veces, de poder diferenciar bien los riesgos. Chicos, hasta este punto, ¿duda, consulta o algo que no se entienda? Yo creo que así como va, profe, va bien. ¿Ya? Va claro. Chiquillos, ya, si igual forma van a tener duda, me van preguntando más chiquillos, ya, para poder también tomarlo en consecuencia. O sea, en consideración, perdón. Dale con consecuencia, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, chiquillos, en este contexto, ¿cuál sería el peligro acá? La escalera, profesor, que la persona está en la escalera y no está como en algo afirmado sólido o firme, Pero por decir. Riesgo de claro, altura, profe. ya es un riesgo que hay de altura, Benjamín. Pero miren, seamos un poco más concretos. ¿Ustedes se dan cuenta que esta parte de acá, que es parte de la estructura del techo, tiene una forma y que uno está apoyada la persona y lo que está, y esta otra parte de acá es lo mismo que esto? O sea que la persona está utilizando parte de la estructura como escalera. ¿Ya? Ahora pregunta Carla, ¿corresponde que utilice eso como escalera o tengo que utilizar una escalera? No, profe, porque eso no es una escalera. Y además el material que se ve ahí es delgado, le puede ocurrir el accidente. ¿No Y es simplemente cierto? porque no es una escalera. Y la pregunta, Carla, ¿ahí yo puedo estar generando un riesgo adquirido en ese Sí, contexto? sí, profe. Porque la primera pregunta es, ¿corresponde que yo utilice la estructura como No, escalera? no. No. Chicos, pregunta capciosa. ¿Saben ustedes la diferencia entre escalera y escala? La escala es más chiquitita, ¿no? No. Ya. La escalera es un elemento móvil que tú puedes llevar para todos lados y vienen distintos tamaños, etcétera. Y la escala, la diferencia es que la escala es una escalera en sí, pero que está soldada, adosada. ¿Ya? O sea, la escala es algo fijo. La escalera es algo móvil. ¿Ya? Esas son las diferencias. ¿Ya? Bueno, las escaleras, chiquillos, hay de varios tipos. Tenemos las de tijera, tenemos las lisas, las retráctiles. ¿Ya? Lo importante sí es entender que las escaleras tienen que soportar una cantidad de kilos específica y también los ángulos de movimiento y ver el tema del afianzamiento y varias cositas. ¿Ya? Miren, el tema de la escalera, si alcanzamos, lo vamos a ver un poco más adelante, porque hay varias cosas que explicarle a ustedes. Bueno, lo que corresponde a la escalera es a trabajo en altura, ya, para poder también tomar en consideración. Entonces, acá el pero sería netamente, por ejemplo, utilizar la estructura o parte de la estructura como escalera, ya, para poder tomarlo bien en cuenta. Ahora, chicos, ¿existe acá algún otro peligro? Aparte de la caída que se Eso es desarme riesgo, la Carla. estructura. ¿Ya? Entonces, se llama estructura, también si ustedes se dan cuenta, falta de orden y limpieza, etcétera, varias cositas. Y miren lo paradójico, acá tengo una escalera de tijeras y no la están utilizando, ¿ya? Chicos, hay varias cositas que tener en consideración. Yo puedo decir que acá hay un acto que están cometiendo en esto. ¿Cuál acto podría ser, chiquillos? Aparte de estar utilizando esa estructura como escalera que no corresponde. ¿De falta de un arnés? Mira, el arnés es discutible porque yo te hago ahora la siguiente pregunta. ¿Y dónde me engancho? ¿Dónde coloco el estrobo de seguridad, la cola de perlón y el punto de anclaje? ¿Dónde lo puedo colocar? Ya, lo que pasa, Esa chiquillos, sería una, como claro, como dice usted, esa sería una siguiente falta porque no está sin el EPP y no tiene dónde adosarse con ese mismo EPP. por lo mismo, cuando yo no tengo esa condición de lo que pasa que a ver, cuando tú tenés trabajo en altura, hay un concepto que son los puntos de anclaje. Que el punto de anclaje es donde yo coloco mi arnés, amarro en este caso la cola de perlón y lo conecto al punto de anclaje.
¿ya? El punto de anclaje pueden ser permanentes y provisorios. Los provisorios es una cinta específica que tú la puedes colocar en una estructura que cumpla. No te preocupes, Carla, después igual queda la grabación, así que para su tranquilidad. Entonces los puntos de anclaje los puedo utilizar siempre y cuando yo cumpla con ciertos requisitos que me especifica una norma técnica. De nada, Carla, no se preocupe. ¿Ya? Por lo tanto, si yo no puedo tener esa condición, porque yo desconozco el tipo de acero y no hay una memoria técnica que dice que si yo coloco un punto de anclaje y la persona queda en suspensión, va a resistir. Eso es lo importante tomar en conocimiento. Por lógica, vamos a tener dificultad acá, vamos a tener problemas. ¿Ya? Entonces, cuando no se puede utilizar aquello, esto también debe ser parte de lo que es la parte de la solución, en el fondo la medida de control más adecuada. Un alzador, un manlift. Ahora, los peligros, chiquillos, van a ver también dependiendo de cómo uno lo vea. Tanto que sean actos como condiciones o ciertas situaciones que uno puede percibir, ya para poder también tomarlo bajo esa lógica. Por tanto, chiquillos, esos son los peligros y las consecuencias. Acá tenemos sí o sí una consecuencia que es compleja, que es caída de altura, y lo que puede producir una caída de altura, ¿ya? Que en el fondo sería un golpeado contra el piso o golpeado contra la estructura. ¿Ya? Acá podemos tener que vendría a ser como los riesgos en realidad. Y las consecuencias, golpes, contusiones, muerte quizás, etcétera, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. O sea, acá netamente, chiquillo, si nosotros hubiésemos sido bien concretos, lo que falló acá es la evaluación de riesgo. No se hizo como correspondía. O de frente ni siquiera la pensaron en hacer. Para poder también tomarlo bajo esa lógica. Bueno, chiquillos, acá, ¿cuáles podrían ser los riesgos que tendríamos presente en esta imagen, chiquillos? En esto. Aplastamiento. ¿Ya? O un riesgo de atrapamiento, podemos tener de ambas dos. ¿Qué otro riesgo más, chiquillos, pudiésemos tener? Hay muerte directa por aplastamiento. Eso es consecuencia, ¿no es cierto? La Ah, muerte. ¿Ya? Pero, sea un poco más concreto. Ustedes se dan cuenta que hay como una lucecita. Y acá tengo una máquina para soldar. O sea, él está haciendo un trabajo de soldadura. Por lógica, ¿qué riesgo nosotros pudiésemos tener acá en el trabajo de soldadura, chiquillos? De quemadura. Ya un riesgo de contacto con elemento caliente y la consecuencia es la quemadura, ya para tomarlo así. Inhalación de humo metálico, uno, o sea, tenemos contacto con el elemento caliente, inhalación de humo metálico y también contacto con energía eléctrica, porque estas soldadoras funcionan básicamente con energía. Pero ahora, usted tiene que haberme hecho una pregunta a mí. Profe, pero si usted nos está preguntando por los riesgos, ¿nos podría definir bien los peligros o los peligros a los que estamos expuestos? Ya, eso también es importante, chiquillos. O sea, no cometamos el error de responder lo primero que veamos, sin mejor empezar a observar bien lo que estamos haciendo y en lo que estamos. Ya que es como que es como lo importante de poder tener chiquillos a veces en mente, ¿ya? O sea, no, a veces es más fácil responder a la primera que ponernos a ver bien lo que estamos haciendo. O sea, se lo doy como consejo, chiquillos. Yo también fui estudiante y sigo siendo estudiante, para que también lo tengamos en mente. Aquí hay un caso de estudio, ¿ya? Bueno, el caso de estudio está así, pero en la línea siguiente yo les remarqué con negro como los elementos más importantes, ¿ya? Para que empecemos como a ver ciertos actos, ciertas condiciones, pueden ir viendo los riesgos, entre otras cosas. Ahora, lo más probable es que para temas de prueba aparezca algo así, ¿ya? Un breve texto en el cual yo les pida identifique los peligros, por ejemplo, ya cosas así, ya para que también lo podamos ver de una manera un poco distinta, chiquillos. O sea, para a mí me interesa que aprendamos a identificar, a reconocer, ¿ya? Más que memorizar. Bueno, es un tema igual que uno tiene que aprender más que memorizar. Ojo con eso. Ahora, chiquillos, un trabajador realizando tareas de soldadura en el techo del taller de mantención sobre una escalera, altura aproximada 2,2 metros. Chiquillos, hasta este punto, ¿cuáles vendrían a ser los peligros que tenemos ahí?
¿Te estás soldando sobre una escalera? ¿Ya? O sea, Ana, yo puedo decir que también hay dos peligros ahí. Estar soldando y estar sobre una escalera. Puedo decir Sí. esas dos cosas. ¿Ya? Para que lo veamos así. Ahora, trabajo en altura física o trabajo en altura, ¿ya? Trabajo en altura también yo lo puedo definir como un peligro. El riesgo sería caída de altura, ¿ya? Para poder también tenerlo diferenciado. Ahora dice, sufre una caída quedando en el piso de manera inmediata, producto que no tenía puesto su equipo de protección anticaída, o lo más correcto hubiera sido decir detención de caída. Tú te vas a caer igual, pero te va a detener la caída. Por lógica, la caída en sí es una consecuencia. Porque yo no digo riesgo de caída. Si he dicho riesgo de caída queda como riesgo textual, pero caída sola se puede tomar como una consecuencia. Ahora, no tenía puesto su equipo de protección anticaída. Esto, chiquillos, es un peligro, ¿no es cierto? O un riesgo. Esto último, ¿Peligro? sí, peligro. No utilizar un elemento de protección personal ANA, independiente del EPP que sea, corresponde a un peligro. ¿Ya? Por si acaso, para que lo tengan bien en mente. Ahora, el personal que llega a ver qué sucede producto del grito del trabajador se percata que la superficie donde está apoyada la escalera está mojada y la escalera no tiene apoyo a nivel de piso ni sujeción a la estructura. Las escaleras, chiquillos, siempre tienen que tener como una especie de pata para que le dé el ángulo de movimiento. Uno. Dos, nunca tú puedes trabajar en superficies mojadas, exceptuando si haces, por ejemplo, humectación porque el trabajo lo requiera. Pero si estoy haciendo trabajo de soldadura, eso implica electricidad, y electricidad y agua no son muy amigos, ya, para tomarlo también en cuenta. Y aparte, cuando tengo la escalera, uno siempre recomienda sujetar en la parte, o en la corona, en la parte superior de ella, para evitar un desplome o una caída de la escalera hacia el lado contrario. Por lo tanto, lo que yo puedo empezar a ver acá, chiquillos, es que también tengo varios actos y condiciones. O sea, por ejemplo, condiciones como la superficie mojada, ¿ya? Y un acto también, y también puede ser, la condición en sí es que no esté sujeta a piso, o sea, sujeta a la estructura. Y también podemos decir que el acto es que no tuviese un apoyo o una condición. Bueno, esto, chiquillos, lo vamos diferenciando un poco más para que veamos que a priori uno toma como acto y condición como lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ya? O sea, una condición se genera a partir de un acto, para poder tomarlo en consideración. Bajo ese punto de vista, superficie mojada es una condición que no tuviese apoyo de la escalera a nivel de piso, o sea, la patita, o como la bisagra, corresponde también a una condición, y que no esté amarrada corresponde a un acto, para diferenciarlo bien. Por lo tanto, lo que tenemos nosotros acá, chiquillos, corresponde a peligros, ¿ya? Para verlo bien de esa perspectiva. Bueno, al revisar la documentación del trabajador, este no posee entrega y evaluación de los procedimientos y no poseía examen de altura física. Ya, esto último, chiquillo, lo tenemos que conversar un poquito más adelante, pero vamos a adelantar algo. El empleador está obligado a realizar exámenes de salud a sus trabajadores para verificar si ellos están o no en el correcto estado de salud. O sea, por ejemplo, el examen de altura física, que es un examen que se realiza dentro de las baterías de evaluaciones médicas, por si acaso. Si yo al trabajador le entrego un procedimiento, sí o sí lo estoy haciendo para cumplir con la ley. El procedimiento de trabajo, chiquillos, corresponde al método correcto de trabajo, para poder también tomarlo en consideración. ¿Ya? Para que lo tengamos bien en mente, chiquillos. Ya, chiquillos, vamos a dejar de compartir para que no nos olvidemos que ya la próxima semana vamos a estar haciendo más análisis de casos y vamos a estar trabajando con riesgos y medidas de control, chiquillo, también, para poder darle unidad a la materia. Ya, chiquillos, vamos a dejar de grabar, pero todavía no, por favor, chiquillos, no se me arranquen, ¿ya?